haciendo una serie de exposiciones bíblicas de las 5 solas. Por eso ven estos letreros aquí atrás. Las 5 solas se confeccionaron en el siglo XX, no en la Reforma Protestante. En la Reforma Protestante se comenzaron a enfatizar cosas como la sola fe, como justificados por medio de la fe, o la sola escritura, porque la Reforma Protestante fue un volver a leer la Biblia y a someterse a la iglesia a la autoridad de la Biblia como única norma de fe y conducta. Pero ya en el siglo XX es que se empiezan a incorporar, y muchas iglesias seguimos la tradición de predicar una vez al año las 5 solas para comunicar qué es la sana doctrina, cómo es que identificamos una iglesia de sana doctrina. Entonces, para hacer un pequeño repaso para quienes están uniéndose ahora, sola escritura es que nosotros creemos que el mensaje de nuestra salvación está en la palabra de Dios suficientemente. Después, sola fe es que decimos que el medio de nuestra salvación es que somos justificados por medio de la fe. Después, cuando decimos sola gracia, decimos que el motivo que movió a Dios para salvarnos no fue nuestro mérito, sino la gracia de Dios. Y hoy vamos a decir que el único mediador, ¿van que todo es con M?, es nuestro Señor Jesucristo. Y que la meta de nuestra salvación, de nuestra fe, es la gloria de Dios, glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Vivimos para su gloria. Así que ahí pueden seguir los que están visitando y todo eso van a poder mirar que semana tras semana y la semana próxima terminamos. Algunos quieren leer más sobre esto, entonces tenemos una slide donde aparece un QR y ahí aparece un libro gratuito que van a poder conseguir en las redes de la iglesia, lo distribuiremos esta semana. Es un libro gratuito que habla de las 5 solas de una fe reformada. Así que por ahí van a poder profundizar. Es un excelente libro, no es muy grande, pero ayuda a enfocarte bien, porque algunos de ustedes quizás viajan a otros lugares o les preguntan, ¿cómo identificar una iglesia de sana doctrina? ¿Porque cantan bonito? ¿Porque su predicador es divertido? ¿Porque tiene un edificio muy grande? ¿Porque tienen sedes en todo el mundo? Nada de eso. Todo eso lo tienen las sectas falsas. Podemos conocer una iglesia por lo que predica esta iglesia. Y por supuesto lo que esta iglesia obedece a partir de esta predicación. Pero hoy llegamos a la fe que declara solo Cristo, que Cristo es suficiente. Y particularmente decimos que Cristo es nuestro mediador, el único y suficiente mediador entre Dios y los hombres. Para eso vamos a ir, podríamos ir casi a cualquier lugar de la Escritura. En esta ocasión vamos a ir a Colosenses capítulo 1, y les ruego su paciencia porque voy a leer hasta el verso 23, aunque voy a exponer solamente desde el verso 13. Pero quiero que noten antes de llegar a nuestro texto, que es 13 al 23, que hay 2 oraciones. El texto previo es 2 oraciones. Y creo que la enseñanza de este capítulo se mueve en el ambiente de 2 oraciones, una oración de gratitud y una oración de intercesión, para ayudarnos a entender cómo es que nosotros llegamos a ver a Jesús como solo, como único. Está solo, Él es mi único y suficiente mediador. Leamos Colosenses capítulo 1 del verso 1 al verso 23. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en el redil del estadio. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios. Ahí viene la primera oración. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. ¿Por qué? Porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza. Están las que se han llamado las virtudes teologales, reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza, ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, que es el evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Así como en todo el mundo está este evangelio dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo, de parte nuestra, el cual también nos informó
acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Esa es la oración de gratitud. Ahora viene la oración de intercesión. Por esta razón, también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes. Ahí viene pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? Para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada al Señor, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahí insisten que es una oración de petición. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Dos oraciones, gratitud, petición. Ahora viene la razón. Verso 13. ¿Por qué? Porque Él, el Padre, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Y viene todo este canto de adoración a Cristo. Él. Noten, son 12 o 13 Él que hay en el verso 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Ahí sabemos que Él es nuestro Señor Jesucristo, el mediador. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Verso 21. Y aunque ustedes antes estaban alejados, la Reina Valera dice, eran extraños y eran de ánimo hostil. La Reina Valera dice, eran enemigos en su mente, ocupados en malas obras. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado. En el verso 13 y 14 los ha redimido. Ahora los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a recibir esta palabra. Que no la recibamos con los ojos de nuestra carne, que lo recibamos con los ojos de la fe. Que podamos ver en Jesús la perla de gran precio, aquel por quien lo daríamos todo, porque cada vez lo vemos más grande y más glorioso. Guíanos, por favor, tú que nos das con tu poder esta revelación en tu santa palabra, que la has protegido a través de los siglos, que la has traído a nosotros y que la has usado como instrumento de salvación y de santificación. Usa esta palabra, por favor, para abrir nuestros ojos. Aquellos que los abren por primera vez y aquellos que ya los tenemos abiertos para ver a Jesús, haz que te veamos más grande todavía. Tú que eres solo Cristo, nuestro mediador. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Cuando hablamos de Cristo como mediador, decimos que Él es el único mediador y suficiente mediador para, por un lado, resolver nuestro problema, por el otro lado, para darnos acceso a Dios y disfrutar de la bendición temporal y eterna de la gracia y la bondad de Dios. Necesitamos un mediador porque nosotros somos pecadores. Hay tres cosas que hace el pecado en nosotros y que son evidentes. El pecado produce miedo.
miedo a las consecuencias, a lo que vendrá. El pecado produce culpa y el pecado produce vergüenza. Tal vez el mejor ejemplo para entender las consecuencias del pecado en el ser humano lo tenemos en nuestros primeros padres, Adán y Eva. Después de que pecaron, ellos se escondieron y dijeron, ¿por qué tuvimos miedo? Ellos se acusaron unos a otros porque evidentemente sintieron la culpa, negaron de hecho su propia culpa. Y ellos cosieron unas hojas para esconderse o cubrirse de Dios porque tuvieron vergüenza. Nosotros necesitamos un mediador que resuelva estas cosas y que en cambio nos dé acceso con confianza al trono de la gracia, ese mediador, ese abogado, ese sustituto, ese intercesor, ese representante, no es otro que nuestro amado Señor Jesucristo y nadie aparte de Él. Por eso debemos leer, cuando leemos esto de solo Cristo, Timoteo capítulo 2, verso 5, este pasaje que espero usted se sepa de memoria si ya camina con Cristo hace un tiempo y si apenas está empezando a caminar con Él, pues apréndase de memoria este versito. Porque hay un solo mediador, un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. El movimiento de la Reforma en el siglo XVI, que fue un movimiento político, un movimiento cultural, un movimiento social, académico, teológico, surgió en reacción a la Iglesia Católica Romana que planteaba que había otros mediadores. Todavía la Iglesia Católica propone que hay otros mediadores. Un primer mediador para la Iglesia Católica es la Iglesia, con toda su jerarquía de sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenales, papa, con toda su estructura jerárquica religiosa. Pero también la Iglesia Católica proponía en esa época los santos, esas personas superdotadas de santidad, de los cuales se podía tomar un poquito de esa santidad en el mérito que acumulaban para nosotros poder tener esos mediadores, esos intermediarios y vírgenes posteriormente también. También otro mediador que proponía la iglesia eran las buenas obras, y en la Edad Media era esto de las indulgencias, ¿no? Que usted podía comprar unas cosas para que los sacerdotes hicieran otras y para que se pudiera de alguna manera así pasar del purgatorio al cielo. Todas estas cosas fueron reacción en la iglesia medieval y la Reforma tomó esto, y cuando dice sola escritura es que señalaban que eso no estaba en la escritura y que la escritura presentaba a Jesucristo como el único mediador. Pero bueno, hoy en día nosotros también buscamos otros mediadores. Para muchos son sus padres, para otros la iglesia, para otros un don espiritual o una bendición, para otros sus propias buenas obras buscando justicia humana o autojusticia. Por eso es tan importante mirar que aquí tenemos un himno del verso 15 al verso 20 que exalta de manera sublime la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él es, y exalta a la creación de Dios. Pero nosotros podríamos también leer este verso 15 al 20 de una manera humana con los ojos de la carne. Es un himno y a veces cantamos los himnos sin pensar. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, el himno nacional de la República de Colombia, que lo cantan a todas estas cosas culturales y bueno, y se va a cantar el próximo martes en un partido de fútbol. Y cantan esa frase. La humanidad entera, que entre cadenas gime. Es que qué descripción de la humanidad. Cadenas sociales, cadenas morales, cadenas de esclavitud satánica. La humanidad entera que entre cadenas gime, comprenda las palabras del que murió en la cruz. Yo digo, oye, ese himno lo cantan todo el tiempo. Es como que no necesitáramos evangelizar a Colombia. Es decir, con esa frase ya es suficiente para señalar que entendamos la palabra de Dios declarada en esa cruz sobre nuestros pecados y sobre la única oportunidad de un mediador. Pero
Pasa como eh, en muchas otras cosas, que se cantan las cosas sin pensarlas suficientemente. Bueno, viene Navidad, ¿no? Y vaya época del año en la que la gente canta y piensa y hace celebraciones sin pensar realmente lo que está diciendo. No sé si han visto esos videos de que hacen una celebración de cumpleaños. Y allí está la torta, allí está la comida, allí están los regalos, allí está la fiesta, pero no está el cumpleañero. ¿Han visto esos videos? Y pasan delicioso. ¿Qué están haciendo? Celebrando el cumpleaños de Jesús. ¿Y dónde está Jesús? No, no nos importa. No queremos perder a Papá Noel, ni al burrito sabanero, ni el tamborilero, pero ¿quién es Jesús? Y se supone que esa es la celebración de Jesús. Ahora, eso es lo que puede pasar cuando nosotros decimos solo Cristo. Que podríamos caer en tener otros mediadores y no contemplar la gloria, la hermosura de quién es este Cristo. ¿Cómo ves tú a Jesús? Bueno, los predicadores vivimos una especie de sentimiento de impotencia, porque los predicadores quisiéramos gritarlo, usar los mejores audiovisuales, los mejores testimonios y todo para guiar a las personas a ver la singularidad y la suficiencia del Señor Jesús. Pero eso no es algo que nosotros podemos hacer. Tal vez el ejemplo que a mí me parece, yo sé que es limitado, toda ilustración tiene limitaciones, pero que me parece que puede ayudarnos a entender esto, es como este joven de la iglesia que se crió con esa chica, o este joven del colegio que asistió con esta chica a todos los cursos a través de los años. Era nada más una amiga, ¿no? Con quien jugaban, a veces peleaban, hacían trabajos de colegio juntos, o aquí en la iglesia iban a campamentos y todo, hasta que un día la miró con otros ojos. Ahí estuvo todo el tiempo, pero un día la miró con otros ojos. No sé si eso le pasó a usted. Estaban ahí un día. Oh, oh, revelación de las revelaciones, ¿cierto? Y los ojos cada vez se hacían más grandes y bien. Oh, oh. Es un ejemplo nada más para decirles, para muchos de nosotros Jesús es simplemente un ejemplo, un obrador de milagros, un gran maestro. Permítame decirlo, ese es el Jesús de la teología liberal. Todos esos teólogos liberales que andan por ahí, Jesús para abrazar a los pobres, Jesús para hacer un movimiento social, Jesús para tener compasión del oprimido. Sí, yo sé que Jesús hizo eso. Pero el Jesús que nos pintan aquí del verso 15 al verso 20, esto es un Jesús que necesitamos ver con otros ojos. Pero nos acostumbramos a esta idea de Cristo. Sí, Él es el mediador, solo Cristo, pero Él es único y suficiente para ti. Así que los predicadores somos un poco como Celestinos. ¿Saben la imagen de Celestino? Celestina. Que ahí está este joven de la iglesia y ahí está esta señorita de la iglesia. Y uno dice, ay, qué tan bueno que este se enamorara de esta. Cierto que, sobre todo los adultos de mi edad, vivimos tratando de emparejar a los muchachos de la iglesia. Yo no quisiera, yo no trata de, oye, ¿has mirado a esta señorita? Oh, esa es una señorita maravillosa y es bien bonita. Sí, sí, pastor, sí. Yo la quiero como una amiga. Entonces los predicadores, en un sentido, somos como los celestinos de Jesús, que tratamos de todas las maneras de hacer algo que es imposible para nosotros, que es mostrarte que Jesús es único, que es suficiente, que no harías nada mejor en tu vida que amar a Jesús, que cuando llegas verdaderamente a ver a Jesús, encuentras la perla de gran precio por la cual podrías darlo todo y nunca perderías. Que no veas a Jesús con los ojos de la carne, sino con los ojos de la fe. Pero es algo que nosotros no podemos hacer. Sin embargo, en nuestro pasaje,
Hay tres herramientas que no puedo usarlas yo. Tiene que usarlas el Espíritu Santo. Pero hay tres herramientas aquí para que tú puedas ver a Jesús con otros ojos. La primera herramienta es que nuestro texto nos presenta la necesidad de un mediador. Y por eso les decía que era tan importante leer el texto anterior de estas dos oraciones, porque Pablo da gracias que esta gente logró tener fe, amor y esperanza, porque Dios les llevó a eso. Y después quiere interceder, que profundicen más en eso, porque ellos realmente entendieron su necesidad de un mediador, como tú puedes entender por la gracia de Dios tu necesidad de un mediador. Miren el verso 13 y 14. Ahí da una primera explicación de la necesidad de un mediador. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Si nos libró del dominio de las tinieblas es porque estábamos bajo el dominio de las tinieblas. Y yo quiero decirte, si tú no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, tú estás bajo el dominio de las tinieblas. Eso debería aterrorizarte. Puedes ser la mejor persona del mundo, pero Pablo dice, Pablo, fariseo de fariseos, todo lo que él dice de su vida, bajo el dominio de las tinieblas. Y no podías hacer nada. Necesitaba ser trasladado por otra persona a un reino del Hijo del Amor, al reino del amado Hijo. Bueno, en los versos 21 y 22 ya no describes lo que Dios hace por nosotros, por eso necesitamos esa acción de Dios, sino la situación en la que nosotros estábamos, cómo se manifestaba eso. Ustedes estaban alejados, Reina Valera dice extraños, eran de ánimo hostil, enemigos en su mente, ocupados en malas obras. Eso era lo que manifestaba nuestra situación delante de Dios. Necesitamos a alguien que interviniera. Verso 22. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado. En el verso 13 y 14 los ha redimido. Aquí los ha reconciliado en Cristo por su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. La primera cosa con que abre nuestros ojos es ver nuestra necesidad. Esto es el Evangelio. Que cuando vienes a Cristo, tú no ves esto como otra religión, o una religión más chévere, o una religión más útil, o más beneficiosa, sino que lo primero que hace el Evangelio es mostrarte tu estado de perdición, tu profunda necesidad, que necesitabas que otro te reemplazara, que otro te conectara, que otro pagara por ti, que otro hiciera lo que tú no puedes hacer. Ten mucho cuidado con entender el mensaje cristiano como otra religión, en la que tú te esfuerzas un poco más. No. Es claro que ellos estaban en necesidad de un mediador y Dios proveyó ese mediador. Así que lo primero que quieren estos ojos y necesitan ser iluminados es la necesidad de un mediador. Pero noten que pasa de la necesidad de un mediador a la gloria de un mediador. A mí me encanta una frase que viene de Juan Amacay, la idea de el Cristo cósmico. A mí me encanta esa frase. No sé por qué, a veces como que necesito pensar más, ¿por qué me encanta tanto esa? Cosmos, el Cristo cósmico. Porque por ahí están llegando a Medellín las iglesias de teología liberal. Para ellos, Cristo es humano, ama al pobre, es compasivo, abraza, está lleno de gracia. Bien, yo no tengo problema con eso. Ese es mi Cristo. Pero eso es una reducción de Cristo. El Cristo del verso 15 al verso 20 es un Cristo, si quieren, global, cósmico. Ese no es solo para resolver el problema tuyo, que necesitas un poquitín de compasión y un poquito de abrazo y de gracia y de bondad y un gran ejemplo de virtud. No, este es el Cristo cósmico. Y nos dice tres cosas sobre la gloria de este mediador. Primera, Él es el que nos muestra a Dios. Miren el verso número 15. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Captan la paradoja de esa frase? Dios es invisible y Cristo es la imagen de ese Dios. ¿Ven la paradoja? Tú no puedes ver a Dios, tú no puedes manipular a Dios, tú no puedes conocer a Dios. Pero aquí está Juan 1:18. El unigénito del Padre nos ha dado a conocer a Dios.
Nunca en la historia humana podríamos conocer mejor a Dios que en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es camino, verdad y vida. Pero sigue, nos va a decir que Él no solo es la corona de la creación, verso 16, sino que todo fue creado por medio de Él y para Él, que Él es la clave de todo el universo, por Dios. No es que te va a resolver tu problema. Yo sé, Él puede resolver tu problema y tus millones de problemas, pero este es el Cristo cósmico, que todo el universo con tus cientos y miles de galaxias le pertenecen a Él, fueron creadas para Él. Y Él es el centro que engrana todo, que asegura que todo se comprenda y sea comprensible, que podamos decir, Él es Dios. Y como para sorprendernos más con este hermoso himno que los escritores piensan que, los investigadores piensan que era un himno que la iglesia ya sabía cantar. Y que Pablo sencillamente les está citando una canción que acostumbraban cantar en la adoración, que es como un resumen sintético de cristología. ¿Quién es Cristo? Deberían los músicos cristianos seguir ese ejemplo de composición cristológica de los himnos. Quizás deberían ponerle música a este hermoso himno. Y nos sorprende cuando el verso 18 nos dice que una cosa muy importante de Cristo es que Él quiere ser la cabeza, el conductor, el nutriente central, el eje de un grupo de gente que la Biblia llama iglesia. Un poco de hombres y mujeres pecadores que Él atrae para salvarlos y santificarlos. Que Él es el principio y el primogénito de entre los muertos. Que Él resucitó de la muerte para abrir las puertas de la sepultura y darnos a nosotros la oportunidad de tener una nueva vida y tener una eternidad junto con Él. Esta es la gloria de este mediador. Ahora es muy interesante que el verso 15 al 20 es una descripción tan impresionante, tan cósmica de Cristo, pero en el verso número 13 lo llama el Hijo amado. Tan cercano y tan grande. Entonces abre nuestros ojos el Señor con su revelación para ver nuestra necesidad y para ver la gloria de este mediador. Pero hay más, y es el verso número 23. La permanencia en este mediador. Los predicadores calvinistas y reformados como este servidor luchamos mucho cuando encontramos versos como este verso 23. Porque uno lee ese verso 23 y pareciera que todo depende de nosotros. Esto Él hará, hablando de la salvación y la santificación en Cristo, si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio. Y luchamos mucho con eso porque quienes creemos en la soberanía de Dios, creemos que al venir a Cristo, Él toma control de nuestra vida y Él nos va a guiar hasta el final, aún más allá de la muerte. Entonces nos cargan esta clase de versitos porque pensamos, Señor, si esto depende de mí estar firme, constante, bien cimentados. Yo que conozco las tentaciones que pasan por mi mente, por mis ojos, por mi bocota que tengo bien grande. ¿Tú crees que yo voy a ser capaz de eso? Pasé tiempo orando sobre este verso para decir, Señor, ¿cómo vas a entender esto? Yo tengo una inmensa necesidad. Tú tienes un Cristo glorioso que es el mediador que nos asegura y nos da firmeza en la fe. Y ahora tú terminas diciendo que depende de mí. Y esto es lo que entendí. De lo que se trata el verso 23. No es que nosotros le demos una prueba a Dios, sino de que Dios nos da una prueba a nosotros. Este es el asunto. Cuando Dios abre tus ojos de la fe para ver con otros ojos a Cristo, eso es por la gracia de Dios.
y te enamoras de este Cristo, una de las principales evidencias de una verdadera fe es que tú no eres capaz de soltarte de Cristo. Si caes, si ofendes a Dios con tus ojos, con tu bocota, con tus finanzas, con tu falta de hacer cosas para el reino de Dios, con tus murmuraciones y todo como yo. Pero otra vez tienes que volver. Otra vez tienes que volver. Otra vez tienes que volver. Así que es Dios el que nos está dando una evidencia. No nos la está pidiendo, sino dando una evidencia en este texto. ¿Te das cuenta que sí, te fuiste, pero no fuiste capaz de quedar allá, regresaste? ¿Te das cuenta que trataste de encontrar otros mediadores? El dinero, el placer, el sexo, la fortuna, la educación, tu orgullo, tu testarudez. Pero después volvías, después volvías, después volvías. Dios te está dando una evidencia gloriosa de que Él abrió tus ojos. De que Jesús no es sencillamente un ejemplo de moral y de enseñanzas y principios. De que Él es tu única esperanza. Por eso más adelante Pablo les habla de Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. El que nos levanta, el que vuelve nuestros ojos a Él. Eso de que cuando volvemos a escuchar esa música del Evangelio, otra vez decimos, eso es, eso es, eso es. Yo la embarré esta semana, yo sé que la embarré esta semana, pero eso es, yo no puedo vivir sin eso. La permanencia en este mediador. El que, aunque a veces me quiero desprender de él, e irme al pecado y hacer mi propia voluntad y todo, pero otra vez fui atrapado, como dice una canción hermosamente, he probado y quiero más. Es cuando decimos solo Cristo, es que Él es el único y suficiente mediador, que Dios nos iluminó los ojos para ver nuestra necesidad y ver que solo a través de Él, y para permanecer en Él, porque Él es el que nos hace vivir arraigados. Es muy interesante que en el capítulo 7, capítulo 2, perdón, versos 6 y 7 de la misma epístola, una página más adelante, dice, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, así anden en Él. Miren lo que dice, anden en Él firmemente arraigados y edificados en Él. ¿Cómo es que uno anda arraigado? Es decir, los árboles son los que están arraigados. Entonces, ¿cómo anda un árbol? No, un árbol no anda. Bueno, nosotros somos árboles que andan. Nosotros caminamos, pero siempre volvemos a nuestra raíz de decir, yo no puedo encontrar otra savia, no puedo encontrar algo que satisfaga mi alma, que responda a mi necesidad de perdón, de libertad, que me haga crecer. Y yo sé, siempre, cada domingo tenemos que venir, por eso tenemos oración de confesión en nuestra adoración, porque cada domingo hemos de volver, Señor, yo no hice suficiente, yo no controlé totalmente mi lengua esta semana, yo no controlé totalmente mis ojos, yo no hice todo lo que tú me pediste. Yo madrugué a ver partidos de fútbol, pero no madrugué al devocional. Señor, perdóname, pero los que son verdaderamente de Cristo, vuelven a esa raíz. Vuelven a esa raíz y caminan una y otra vez. Y Pablo está intercediendo, por eso es una oración de intercesión. Que cada vez conozcan más lo que ya tienen en Cristo. Bueno, ¿cómo aplicamos nuestro texto de hoy? Bueno, yo tengo dos aplicaciones. ¿Se acuerdan de que en la introducción yo les decía que es como un joven que un día empieza a mirar a esta señorita con otros ojos? Yo creo que muchos de los que somos hijos de creyentes vivimos muy atrapados en esa realidad. Cristo se vuelve una costumbre, un saber cultural, una información. Y un día Él nos abre los ojos. Sí, yo sabía todas esas historias de la Biblia. Muy buenas, era mejor saber eso que saber cualquier otra cosa. Vale la pena criar los niños en la palabra de Dios. Pero un día los ojos fueron abiertos. Entonces, esto es para ti que todavía
ves a Jesús con los ojos de la carne. Para ti que todavía, sí, sí, Jesús es buena gente y yo voy a ir por un milagro y buenas enseñanzas, pero ves en Él todo y tu respuesta es, no, no, yo no veo en Él todo. Yo veo en mi novia todo. Yo veo en mi trabajo todo. Yo veo en mi aspecto físico todo, en mi plata, en mi educación veo todo. Pero Cristo es chévere, es una parte de mi vida, pero no es la perla de gran precio de tu vida. Entonces, ahí yo te tengo que decir en el nombre del Señor, busca el milagro de los ojos nuevos. Él puede hacer ese milagro. Búscalo desesperadamente. Si lo que tú llamas cristianismo en tu vida no es más que una religión de manejarse bien para que le vaya bien, clámale a Cristo. Llórale a Cristo que abra tus ojos. Casi como si fuera el muchacho de la iglesia que ve a la muchacha y dice, es bonita, es piadosa, es querida, tiene todo, pero a mí no me gusta. Y ese muchacho empieza a decir, Señor, haz que me guste. O sea, algo así. Como que es un milagro que Dios puede hacer con el poder de su palabra. Que tú veas tu necesidad, que vas camino al infierno. Veas la gloria de este mediador. Y seas por la gracia de Dios lanzado a abrazar a Cristo, confiar y descansar en Él. Ese es el llamado para quienes están apenas empezando a recibir el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el llamado para los que somos cristianos? Este es el llamado para los que somos cristianos. Disfruta ese milagro. Disfruta el milagro de los ojos nuevos. El milagro de poder ver a Jesús como la perla de gran precio. Yo era amigo de mi esposa por varios años en el grupo de la universidad. Chévere. Pero no, yo la quiero como una amiga y seguramente ella decía lo mismo. Bueno, para ella era más fácil decir lo mismo. Porque era encantadora, pero hasta que empezamos a hablar. Y yo tenía otros ojos. Y después cuando ya la vi como no solo mi esposa, sino mi compañera sirviendo a Dios. ¡Wow! Y después como la mamá de mis hijos. ¡Wow! Y ahora como la abuela de mis nietos. Yo, ¡wow! ¿Qué es esta persona tan maravillosa que tú has traído? ¿Sabes que con Cristo es millones de veces más grande que eso? Tú lo ves en un momento como tu Señor y tu Salvador. Y cuando empiezas a ver su grandeza, su belleza, su hermosura, quedas atrapado por el amor de Cristo. Por eso Pablo una y otra vez dice que el amor de Cristo lo constriñe. Lo mueve a hacer cosas sacrificiales que él no haría de ninguna otra manera. Es una fuerza poderosa que Dios ha depositado en su pueblo. Esto de que Él es nuestro único y suficiente mediador. Él nos trae toda la bondad de Dios y Él echa fuera todo nuestro pecado, nuestra maldad y trata diariamente con nuestros ídolos y nuestras rebeldías. Él es el único y suficiente mediador. Y creo que los cristianos debemos repetirnos eso. Disfruta más del milagro de ver a Cristo con los ojos de la fe.